Bendito sea el Rey de Reyes, Señor de Señores. 4:30 de la madrugada del 7 de junio del 2024. 7 de junio del 2024. Vamos a estudiar la Biblia, vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a observar un libro que habla los los 4.000 primeros años de historia de la humanidad, ¿cierto? 4.000 años de historia desde Adán hasta Jesucristo. Permítanme a ver si ya estamos transmitiendo o no estamos transmitiendo. ¿Qué me dice aquí? Por Facebook. Sí, aquí dice que ya estamos transmitiendo. Muy bien. El tema que venimos desde hace unos días atrás contestando las cartas del adversario. Si no estoy mal, hoy ya es el cuarto video del tema contestando las cartas del adversario. Este tema lo iniciamos en Segundo de Reyes 18, viene desde el capítulo 18 de Segundo de Reyes, y ya estamos en Segundo de Reyes 19. Es el tercer video de Segundo de Reyes 19. En el capítulo 18 está la técnica o la manera en cómo el enemigo ataca a un rey llamado Sennacherib, rey del imperio asirio. Este hombre envía primero a sus representantes, el Tartán, el Rapsaris y el Rapsacés. Nombres raros para nosotros, pero en el imperio asirio era como la especie del general de las Fuerzas Armadas, el canciller, el embajador. Mandó a tres y son nombres de personajes, no nombres de las personas, no, son nombres de cargos ilustres. Vemos, por ejemplo, que este rey de Asiria, que está conquistando otros lugares, todavía no ha llegado a Judá. Realmente él envía a sus emisarios para que, de las cosas más peligrosas, den un mensaje en la misma lengua judía. Den un mensaje en nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Qué quiere decir? Que este enemigo conoce al Dios de Israel, pero no camina con el Dios de Israel. Viene amenazándolos y les dice, porque ustedes pecaron. ¿Y cuál fue el pecado? El pecado fue que ustedes quitaron los ídolos y los lugares altos. Miren eso, interesante. Precisamente la Biblia dice que los lugares altos, los ídolos, las imágenes de acera, no le gustan a Dios. Pero este hombre dice que sí. Y como el rey de Judá, que se llama Ezequías, había hecho reformas en el capítulo 18 del versículo 1 al 8, y había tomado fuerza y Dios estaba con él, se rebeló contra el rey de Asiria y el rey de Asiria le envió sus mensajeros, diciéndole al pueblo que quitaran a ese mal rey, que era un buen rey, que lo quitaran porque Dios estaba enojado con él. Interesante. Además les dice que sus antepasados, los reyes anteriores, habían conquistado diferentes tierras y les recordó que las 10 tribus del norte habían desaparecido y que 6 tribus y media de esas 10 el imperio asirio se los había llevado, y eso es verdad. Segundo de Reyes 15 habla de cómo Tiglat-Pileser se llevó ¿cómo se dice? Las tribus del norte. No, la tribu de Benjamín. Después vino Salmanasar y se llevó 6 tribus y media. Ahora queda solamente la tribu de Judá. Ya las 10 del norte desaparecieron. 2 y media en el capítulo 10 de Segundo de Reyes, una en el capítulo 15 de Segundo de Reyes y 6 tribus y media en el capítulo 17.
Ahora solo está Judá. Y este Ezequías, este rey, ¿sí?, oído, que a veces a nosotros se nos olvida que somos seres humanos. A veces se nos olvida que los siervos de Dios son seres humanos. Este Ezequías tiene miedo. Este Ezequías se doblega y apenas llegan los enviados y le toman todas las ciudades fortificadas y queda Ezequías encerrado como una jaula, como un pájaro en una jaula. ¿Se acuerdan ayer el cilindro? No, el prisma de Ezequías que se encuentra en el Museo Británico. Dice así que a Ezequías lo encerró como un pájaro. Ahí está escrita esa historia también. Y Ezequías menguó en cierta manera y le dijo: pequé contra ti. Eso está en el versículo, a ver, Asiria, entonces, sí, en el versículo 14. Y le dice: perdóneme. Y el rey le pide, le impuso 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Miren esta información, ahí en el versículo 14 para el que lo quiere escribir. Ezequías se alió con Taarca, también está relacionado con el versículo 7, que se rebeló contra el rey de Asiria. Ezequías se alió con Taarca, príncipe cusita, quien había derrotado a Padi, rey de Ecrón, proasirio, y se lo dio a Ezequías. Esa es una historia que está marcada, no, en los libros de historia, en la Biblia no está, y habla de cómo el rey de los cusitas son los etíopes y los... Se me olvida, vamos a recordarlo rápidamente de quién estamos hablando. Estamos hablando del pueblo del Cuerno de África. El pueblo del Cuerno de África. ¿Dónde está? Mapa. Díganme por favor si están viendo el mapa. ¿Sí? ¿Sí se ve? Gracias. Aquí el Cuerno de África, mírenlo. Aquí está. Este es el Cuerno de África. Y aquí se encuentra... ¿sí? No. Perdón. Vea. Yo es que el Cuerno, este es el Cabo de Hormuz. En Irán, Arabia Saudita, no, Egipto, mire. Egipto, Sudán, este es el Cuerno de África. Vea, yo me fui para otra parte. Mírelo. Etiopía, Somalia, Eritrea. Todos estos países se conocen como los cusitas, estos tres. Somalia, Etiopía y Eritrea. Y el rey de aquí, ¿sí?, fue y peleó contra el rey de aquí, llamado los filisteos. El rey de Ecrón, Padi era su nombre. Y se lo entregó al rey Ezequías en Jerusalén, ¿sí?, como una especie de alianza. Por eso es que la Biblia dice que Ezequías se rebeló contra, se sintió fuerte, ¿no? Se sintió fuerte. Entonces viene el Rabsaris, el Tartam y el Rabsacés y le dice: ¿cómo es que la cosa? Que usted se va a rebelar. No, perdóneme, porque ya le habían tomado las ciudades principales, las fortificadas. Solo quedaba Jerusalén. Perdóneme, pequé contra ti. Y le impuso un impuesto de 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. ¿Sí? Este Ezequías fue y tomó la plata, interesante, el oro del templo de Jehová. O sea, Ezequías está caído. Pero después, cuando vimos el trabajo del enemigo, observamos en el capítulo 19 que Ezequías hace una respuesta al ver que ya
el rey asirio lo quiere destruir, y el rey asirio le está diciendo ya al pueblo en la misma lengua, no el rey asirio, los enviados están dando un mensaje verbal contundente: me los voy a llevar presos a todos a una tierra que fluye leche y miel. Es igual que la de ustedes, parecida, pero no es la de ustedes. Y estos hombres ya tienen miedo. Ahora, Ezequías se quitó el glamour, se fue al templo, se rodeó de siervos de Dios, buscó al profeta Isaías, le mandó una razón. ¿Cuál? Órele a su Dios. Dígale a Dios que están hablando mal de él, que haga algo. Isaías le contesta que Jehová le mandó a decir que sí, que el rey va a escuchar un rumor, y por ese rumor se va a ir. Interesante, ni siquiera guerra, pelea, nada. Y eso sucedió. Se levantó otra gente en otro lugar, al rey le tocó irse, el rey de Asiria, irse a pelear, y los dejó un ratico quieto. Pero, segundo ataque, el primero fue verbal, el segundo fue un ataque escrito. ¿Qué le recordaba? Que los antepasados asirios, reyes como Pul, Tiglalpileser, Sargón II, Salmanasar y ahora Sennacherib, se habían llevado a muchos países y los iban a conquistar. Entonces Ezequías hace ahora sí lo que debía hacer. Nótese, lo primero que hizo fue pagar. Lo segundo que hizo fue mandar un mensaje al profeta. Pero ahora, dice el versículo 14 de Segundo de Reyes, Isaías tomó las cartas que los embajadores trajeron, las cartas que traían ya la amenaza directa de Sennacherib, y las colocó sobre el altar, las extendió en la casa de Jehová. Y ahora es Ezequías el que ora. Ya no es Isaías, ya no es otro el que está trabajando. Ya no es Eliaquim, es que se llama, hijo de Hilcías, mayordomo. Ya no es Sebna el escriba, ni Joa de Asaf, canciller. Ya tampoco son los ancianos sacerdotes. Ahora es él. Ahora es él el que dice y se arrodilla ante Dios y le dice que usted es el Dios nuestro. Reconoce que Jehová es el Dios de Israel y ahora es el Dios de él, porque la diferencia es que la vez pasada, en el versículo 4, el mensaje es que Dios oiga la oración de Isaías, porque ese es su Dios. No dice Ezequías mi Dios, sino órele a su Dios, tal vez él escuche. Ahora no, ahora es mi Dios. Ya no es el Dios de mi marido, ya no es el Dios de mi mujer, ya no es el Dios de mi mamá ni de mi papá. Ahora es el mío. Y te oro a ti por esto y por esto. Y nos quedamos ahí, que decía el versículo 19, ayer terminamos ahí. Ahora pues, oh Jehová Dios nuestro, Dios nuestro, ¿no? Dios nuestro. Ya es el Dios de él, que eso me llama a mí la atención. Yo conozco un Dios que pues sí, bendecía a mi mamá, a mi papá, los cuida, los protege, y yo quiero ese Dios. ¿Cuántos de los presentes quieren ese Dios? No el Dios del pastor, no el Dios de los siervos de él, no el Dios del predicador, no. Ahora es mi Dios, es el mío. Lo mismo pasó con Jacob, lo mismo pasó con Samuel, lo mismo pasó con Job. ¿Sí? De oídas se había oído, ahora mis ojos te ven. Entonces,
Sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Ahí quedamos. Ahora vamos a leer el versículo 20 en adelante. Ah, buenos días. Si están despiertos, están listos. Buenos días, profe. Arregladitos. Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días, Lisset. Buenos días, Edelmira. ¿Cómo se encuentra Marelvis? Marle, Yadira, buenos días. Juliet, Willington, Jesús. Buenos días. Amén. Buenos días. Bueno, les pediría que prendieran. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días. Les pediría por favor que prendan las cámaras si son tan amables para poderlos ver. ¿Quién ya está listo? ¿Alguien ya tiene abierta la espada? Segundo libro de Reyes, capítulo 19, versículo 20. ¿Quién es tan amable, Amén. por favor? Ayúdeme si es tan gentil. Dale. Dale rápido. 19 dice, entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, lo que me pediste acerca de Sennacherib, rey de Asiria, he oído. Esta es la palabra que Jehová ha pronunciado acerca de él. La Virgen, hija de Sión, te menosprecia, te escarnece, detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. ¿A quién la has vituperado y blasfemado? ¿Y contra quién has alzado la voz y levantado en alto tus voz? Contra el Santo de Israel. Por tanto, de tus mensajeros has vituperado. Por tanto no. Por mano de tus mensajeros has vituperado a Jehová y has dicho, con la multitud de mis carros he subido a las alturas de los montes, a lo más inaccesible del Líbano. Cortaré sus altos cedros, sus cipreses más escogidos. Me alojaré en sus más remotos lugares, en el bosque de sus feraces campos. Yo he cavado y bebido las aguas extrañas. He secado con las plantas de mis pies todos los ríos de Egipto. Nunca has oído que desde tiempos antiguos yo lo hice y que desde los días de la antigüedad yo tengo ideado y ahora lo he hecho venir. Y tú serás para hacer desolaciones, para reducir las ciudades fortificadas a montes de escombros. A montones. Hacia montones de escombros. Dice, sus moradores fueron de corto poder, fueron acobardados y confundidos. Vinieron a ser como la hierba del campo, como hortaliza verde, como heno de los terrados, marchitado antes de su madurez. He conocido tu situación, tu salida, tu entrada y tu furor contra mí. Por cuanto te has airado contra mí, por cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos, yo pondré mi garfio en tu matriz, en tu nariz, y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde viniste. Y esto te daré por señal, oh Ezequías. Hasta ahí. Año comeréis. Vamos a hacer algo. Vamos a anotar esto hasta ahí. Madre, su merced, tomo mi regla, perdón. Noten esto. Noten esto. Vamos a masticar aquí que hay 3, 4 cosas que me impactaron. Una, muchas gracias. El versículo 26. Voy a subrayarlo para los que quieran afilar su espada. Vamos a subrayarlo. Versículo 26. ¿Sí? Sus moradores fueron de corto poder, fueron acobardados y confundidos.
vinieron a ser como la hierba del campo y como la hortaliza. ¿Qué está hablando? Está diciendo desde el versículo 20, ¿sí?, que Dios ha escuchado las palabras de Sennacherib, que ha vituperado, dice el versículo 22, blasfemado, ha levantado la voz y ha levantado los ojos, léalo bien, contra el Santo de Israel, contra el Rey de Reyes, Señor de Señores, y ha enviado por manos de mensajeros palabras que vituperan a Jehová. ¿Cuáles son esas palabras? Ahí comienza el discurso de Sennacherib. Oído, esto que usted va a leer es lo que Sennacherib piensa en su corazón, que la multitud de los carros lo hizo subir a las alturas, llegar a lo más inaccesible del Líbano, que él iba a cortar los cedros, los cipreses, que se iba a alojar en los mejores lugares, en campos feraces. Vamos a buscar aquí esta palabra, feraces. Significa copioso de frutos. Interesante. Feraces. Les invito a subrayar esa partecita. Versículo 23. Versículo 23. ¿Dónde está? Feraces. Fruto abundante. Un campo feraz. O sea, él está diciendo, me voy a comer todo. Todo es mío. Versículo 24. Yo he cavado y bebido las aguas extrañas. He secado con la planta de mis pies todos los ríos de Egipto. ¿Se han dado cuenta algo que tiene Sennacherib? La vanagloria y el orgullo que se gasta. ¿Me hago entender? Versículo 25. Aquí viene algo que me llama la atención. ¿Nunca has oído que desde tiempos antiguos yo lo hice y que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado? Eso me parece. Versículo 25. Un momento, por favor. Versículo 25. Lo tengo ideado desde la antigüedad. Interesante. ¿Sí? Interesante. Bueno, ¿quién está por ahí? ¿Ninguno está listo, bañado, arreglado, sentado, estudiando la palabra? ¿Pueden prender las cámaras, muchachos, o no? No veo a ninguno. Gracias, Lisette, ¿cómo estás? Gracias, Alberto, muy amable. Hermana Luz Dari, regáleme una sonrisita, ¿cómo me le va? Marlecita. A ver, ¿cuántos recuerdan la clase de Irán? ¿Se acuerdan? Y en Isaías 11, no, con luz o sin luz no importa, prendas a cámara, oiga. Isaías 11. Cuando estudiamos a Irán, Isaías 10:5 me impactó. Isaías 10, del 5 hasta el 34, me impactó. ¿Sí? ¿Por qué? Ustedes se dan cuenta aquí en el texto, en el versículo 21, es de Segundo de Reyes 19, versículo 21. Esta es la palabra que Jehová ha pronunciado acerca de Sennacherib. Pero aquí hay algo que me impacta. La Virgen hija de Sión te menosprecia, te escarnece. Detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén.
¿Alguien lo entendió? ¿Quién lo entendió? A ver, ¿qué dice ahí? Repítalo, profe, repítalo, qué pena. ¿No tiene la Biblia abierta, papá? Ahí el versículo 21. Léelo, please. ¿Lo tienes? No, es que 19. estoy aquí en oscuridad. Estoy en Ah, oscuridad ahora mismo porque el mundo está dormido. bueno, no importa. Ya te lo voy a compartir en la pantalla para que lo puedas leer con nosotros. Mírenlo. Aquí está. El versículo 21 me llama la atención que dice que a los asirios, al rey de Asiria, la virgen hija de Sión lo menosprecia, te escarnece. Detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. ¿Qué está diciendo ahí? Entonces, cuando hicimos el estudio de Irán, recuerdan ustedes que precisamente en el norte de Irán están los descendientes de Ashur, Asiria. ¿Sí? Miremos un mapita aquí. A ver, aquí el mapa. Miren el mapa para que lo puedan ver mejor. Irán está aquí, miren, grande. ¿Sí lo ven? Aquí está Israel, Arabia Saudita, Irak y aquí está Irán. Este Irán es muy importante y lo tenemos en el, ¿cómo se llama? En los mapas que ustedes deben tener impresos, ¿cierto? Que hemos estudiado y nos vamos al imperio asirio, véalo. El imperio asirio nace aquí en el norte del río Tigris. Toda esta parte pegada al río Tigris es Irán también, pero más todavía. Después ellos se van a convertir en el imperio medo-persa, que es mucho más grande. Persia, Elam, Asiria, Media. ¿Ok? El problema aquí, ¿cuál es? Ay, gracias Espíritu Santo. Ay, gracias. Génesis 10. Vámonos para Génesis 10. ¿Sí saben qué hay en Génesis 10? Los descendientes de Noé. Pero me va a tocar buscarlo aquí en la concordancia, porque no sé en qué parte de Génesis 10 está. Ashur. Ashur. No es en el 22, donde ¿Dónde? A ver, ayúdenme a buscar. dice, estos son los hijos de Cam, por su familia, sus lenguas, del 20. Sí, señora. Ashur. Ahí está. Estos, ¿sí? Elam, miren aquí, miren el mapa. Miren el mapa. Elam y Asur, Asiria. Que son de Jerusalén. ¿Quién me lo dice? A ver. Según Génesis 10:22, Asiria. Sí, y eso son semitas porque son descendientes de Sem. Y siga ahí. En Jerusalén, ¿cómo es que se llama? Bueno, espera, pongámosle ánimo. Présteme atención. No. Los israelitas, los judíos descienden de Arfaxad. De Arphaxad. Y los asirios descienden de Asur. Los iraníes hoy, 2024, descienden de Elam y de Asur. O sea, son hermanos. Por eso le dice, la Virgen Jerusalén te menosprecia. Póngale cuidado a esto, que aquí hay sabiduría milenial, dicen por ahí. La Virgen, hija de Sión, te menosprecia, te tienen poco a ti. Son hermanas. Son naciones hermanas, eso lo estudiamos con Irán.
¿Sí? Miren acá. Cuando estudiamos el imperio, Asur, Elam, los persas, los medos y los partos, todos estos son descendientes de Sem. Y Sem tuvo Arfaz y Arfaz tuvo tan, llegaron hasta Abraham, Isaac, Jacob y las tribus de Israel. O sea, son hermanos. ¿Sí? Anote, escriba eso por favor. Ahí en Segundo de Reyes, versículo que, ¿en qué estamos? ¿En qué versículo estamos? En el 21. 21. Son hermanos. La Virgen hija de Sión te menosprecia. Te menosprecia. Génesis, ¿qué? Génesis 10, versículo 20, 22. Espere, ¿está seguro o no está seguro? Esto sí hay que anotarlo bien. Déjeme buscarlo. 22. 22. Sí, es 22. Descendientes de Sem. Mira, a mí me llama la atención que hay pastores hoy, ¿sí?, que de los púlpitos dicen, vamos a orar para que Dios destruya a Irán. ¿Qué? ¿Cómo? Vamos a orar para que Dios destruya Egipto. Oiga, lea un poquitico más la Biblia. Usted no ha leído la Biblia. ¿Por qué? Porque Asiria, según Isaías, capítulo 10, versículo, alguien que lea por favor el título 5, ¿qué es Asiria? Aquí hay ciencia. ¿Están anotando en sus Biblias o no? ¿Qué es Asiria? Isaías 10:5. ¿Qué es Asiria? Sobre todo el versículo 5. Alguien que lo lea, por favor. Instrumento de Dios. ¿Dice instrumento de Dios? Sí. Lea el versículo 5. Isaías 10:5. ¿Qué dice? Asiria, instrumento de Dios. ¿El 5? Sí, el versículo 5. Dice, oh Asiria, vara y báculo de mi furor. En su mano he puesto mi ira. ¿Cuál era el trabajo de los asirios? Darle palo a Jerusalén. Asiria era el instrumento que Dios estaba usando para castigar a Jerusalén, para que afine. Son hermanos. Y la Virgen, por eso dice, la Virgen ¿de qué? De Sión, que se cree virgen, que, ay, no poquito, y que nadie me ha tocado, que era tan pecaminosa. ¿Sí? Esa Dios la está corrigiendo. Pero hay otra cosa aquí que el Espíritu Santo me recuerda. Gracias al Padre por darnos el Espíritu Santo. 19. ¿Se acuerdan la profecía del 19? Isaías 19, versículo 24. Recuerden que todo eso debe estar anotado en Isaías 10. Cuando usted vaya a hablar de Irán, tiene que tener anotado en Isaías 10, 5, 1, que es castigo de Dios. 2, que en Génesis 10, 22, son hermanos. Y escriba ahí que en Isaías, capítulo 19, versículo pero yo qué habría aquí, 19, no 24, 19, versículo 24, ¿qué dice? En Isaías 19:24, ¿qué dice?
Isaías 19:24. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto. Pero léalo con Dice así, ganas, mi hermana Marle, léalo con ganas. Dale fuerte. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra. Impresionante. ¿En cuál tiempo? No, pues cuando Dios restaure todas las cosas. ¿Sí? Versículo 25, ¿qué dice, por favor? 25, porque No, Jehová de no, los no, 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 ejércitos no, no, los no, bendice. no, no, un momento. Desde el 23 yo estaba buscando dónde está. Desde el 23 hasta el 25, es que los tengo que subrayar. ¿Qué dice? Amén. 19:23 de Isaías. En aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Asiria, y asirios entrarán en Egipto y egipcios en Asiria, y los egipcios servirán con los asirios a Jehová. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra, porque Jehová de los ejércitos los bendecirá diciendo: bendito el pueblo mío Egipto y el asirio, obra de mis manos, e Israel mi heredad. Es que hay gente que no entiende que los egipcios, los asirios, también son hijos de Dios. Y a mí me llama la atención el orden de jerarquía que da. Egipto, Asiria e Israel. ¿Qué número le tocó a Israel? Dice terceros. Le toca el tercero y se cree en la gran cosa. Por eso dice, yo sé a los asirios, yo sé que a ustedes, sus hermanos menores, los humillan. Tranquilos. A ustedes los voy a utilizar para darle palos a ellos. Para tratarlos duro. Interesante eso. Entonces Sennacherib está llegando a, ¿cómo se llama? Segundo de Reyes, volvamos. ¿Qué pasó? Que no lo marqué. Que aquí yo debo tener mis separadores. Por eso el texto dice, a Sennacherib le dice, yo sé que te menosprecian, ¿sí? Pero el problema, versículo 22, es, ¿usted de quién está hablando, amigo? ¿A usted qué le pasó? ¿Por qué está hablando en contra del Santo de Israel? ¿Ah? ¿Cómo así que usted va a tomar los cedros del Líbano y va a irse a comer los grandes frutos de los campos? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así que usted ha bebido las aguas del Nilo y su pie secó los ríos de Egipto? Y el 25 me explota la cabeza. ¿Usted acaso no sabe que lo que está pasando hoy, yo desde la antigüedad lo tengo ideado? Lo que usted no sabe es que usted, aunque habla mal de mí, está trabajando para mí. Porque voy a castigar a Israel. Entonces, aquí es donde, si usted lee bien el capítulo 10, versículo 5 de Isaías en adelante, dice que Asiria es vara de Dios en la mano para ira, pero que cuando termine de castigar a Judá, a Israel, Asiria, Dios también lo va a desaparecer. Así como desapareció las 10 tribus del norte. ¿Por qué? Porque Asiria se envaneció. Leámoslo, vamos a leerlo. Isaías 10:5. Vamos a leerlo. ¿Quién lo lee, por favor, completico y bien? Vamos a leerlo porque el enemigo, ya te doy la palabra, el enemigo que Dios está utilizando para castigarnos es un enemigo que no va a ser más allá de lo que Dios le permite, porque aunque no lo sabe, es instrumento de Dios. ¿Qué dice, por favor? Dice Isaías 10:5: Oh Asiria,
vara y báculo de mi furor. Se ve muy bajito, mi hermanita, Sí, no, dice. no escuché. ¿Isaías 10 qué? 10:5. Isaías 10:5. Un poquito más cerca, mi hermana, y con más ganas. Si ella tomó un tintico. Es que como que amanecí con la garganta un poco afectada, me queda como grito. Dice, oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojos y arrebate presa, y lo ponga para ser hollado como lodo en las calles. Aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas. Hasta ahí. Porque Mire, hasta ahí. Mire que ahí precisamente ese versículo dice que Asiria no va a saber en su corazón que es instrumento de Dios, sino que se va a enorgullecer. Entonces por eso dice, mis príncipes son reyes. El calmo es como Carmesís, Amad como Arfad, Samaria como Damasco. Y mi mano, ¿cómo halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y de Samaria? Como hice a Samaria y a sus ídolos, ¿no haré también a Jerusalén y a sus ídolos? Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra, ¿dónde? En Jerusalén. Castigará el fruto de la soberbia. Subrayen eso, por favor. Subrayen. Versículo 12. Castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria y la altivez de sus ojos. Isaías 10:12. Aquí lo tengo subrayado. Y hace 2 meses atrás, ¿qué fue lo que hicieron los iraníes con Israel? ¿Se acuerdan? Que la tercera guerra mundial, que Gog y Magog, todo el mundo, y que aquí el Espíritu Santo nos dijo, tranquilos, eso lo tengo ideado yo desde hace 4.000 años atrás. ¿Se acuerdan que todo el mundo andaba, el fin del mundo, alerta, alerta, y no dejaban ni dormir? Que Irán bombardeó a Israel, ¿sí se acuerdan o no? Y que ya llegaron, yo recuerdo que 9 horas antes enviaron los misiles, vienen, van a atacar, qué cuidado. Y aquí el Espíritu Santo nos decía, yo eso lo tengo planeado. ¿Qué pasó un mes después del ataque? El presidente de Irán murió en un accidente. Porque ellos no han entendido que si van a castigar a Israel, no sean soberbios. Como fueron soberbios, entonces Dios los va a castigar a ellos también. ¿Se dan cuenta? Volvamos a Segundo de Reyes. Por eso, en Segundo de Reyes 19, ¿sí? Vamos en el versículo ¿qué? Versículo 25. ¿Es que acaso usted no sabe que yo tengo esto ideado desde la antigüedad? ¿Desde dónde? Desde Deuteronomio 28, 29, 30, 31, cuando Moisés estaba vivo, o sea, casi 1800 años antes de lo que está sucediendo hoy, ya Dios le había dicho que los iba a esparcir por todas las naciones. Y ya Dios se había llevado las tribus del norte. Ya los asirios cumplieron su trabajo con Salmanasar. El problema fue que Senaquerib vino con Judá y Dios no tenía planeado que se llevaran a Judá. Dios sí tenía planeado que se llevaran las 10 tribus del norte, pero con Judá no. Entonces no se mete con Judá. Voy a castigar. Y eso, ¿sí? Dice el versículo 25. ¿Acaso no has oído desde tiempos antiguos que lo tengo ideado? Y ahora lo voy a hacer venir, y tú serás para hacer desolaciones. Le está diciendo al rey, usted va a reducir ciudades fortificadas. Los moradores tendrán corto poder, serán acobardados, confundidos delante de usted, Senaquerib, delante de Sargón, delante de Salmanasar, delante de Tiglat-Pileser, delante de Pul, los reyes anteriores.
como hortaliza verde, como hernos de los terrados, se van a marchitar en su madurez, antes de su madurez. Dice el 27, he conocido tu situación, tu salida y tu entrada, y tu furor contra mí. O sea, le está diciendo a Sennacherib, ¿cómo así? Yo a usted le doy el poder, le doy la capacidad, y ahora usted se levantó contra mí. ¿Se dan cuenta? Por eso, la Biblia dice que el anticristo es como los asirios. Y la gente no sabe que el anticristo, al fin y al cabo, también va a ser un arma que Dios va a utilizar contra el pueblo de Israel. Para después salvar la iglesia y acabar con todo lo que conocemos. Entonces aquí voy a decir algo con mucho respeto. El cáncer, las enfermedades, los problemas de corazón, Dios los está utilizando para que usted afine, para que usted se ponga en sintonía con Dios, para que se cumpla lo que dice Salmos. ¿Sabe qué dice Salmos? Váyanse para Salmos 70 y qué. Ya les voy a buscar, que no me lo sé de memoria. 70 y qué. 78. Versículo 32 en adelante. ¿Qué dice? Salmos 78. Versículo 32 hasta el 37. ¿Qué dice? Salmos 78 desde el 32. Sí, señora. Con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya. Y se acordaban de que Dios era su refugio. Y el Dios Altísimo su Redentor. Hasta ahí. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Por eso Dios tiene que levantar un imperio asirio para castigar y llevarse las 10 tribus de Israel y decirle a las tribus del sur, yo los estoy castigando. ¿Por qué? Porque cuando los bendije les di, me abandonaron. Pero cuando los hacía morir, me buscaban. Entonces, ¿sabe qué? Tome su cáncer, tome su enfermedad del corazón, para que me busque, para que camine recto. Se le lleva a la familia. Deuteronomio 28, 29, 30, 31 y 32. Los 5 capítulos hablan de que Dios se los va a llevar lejos por pecosos, iba a decir, por pecadores, por idólatras. Por pecones. ¿Cómo? Ese estuvo mejor todavía. Por pecones. ¿Sí? Entonces, yo debo entender que, ¿saben algo? Hoy Dios le está hablando a alguien. Ese es el amor de Dios a tu vida. ¿Cómo? ¿Y cómo una enfermedad va a ser amor de Dios? Claro, Hebreos capítulo 12 lo enseña. Vámonos a Hebreos capítulo 12. Versículo 5 en adelante. ¿Qué dice? Hebreos 12 del versículo 5 en adelante. Lo voy a leer yo para leerlo con ganas y con énfasis. Recuerden, pónganle sal. Recuerden, hermanos, pónganle sal. Ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido. ¿Lo vieron? Cuando te llegue la enfermedad, llámese como se llame, no desmaye. Dígame, hermana Marle. Hebreos, ¿qué le dio? 12:5. Voy en el 12:5. Y no desmaye, no desmaye cuando yo a usted lo castigue. ¿Por qué? Porque el Señor al que ama, disciplina.
Y si tú vas a ser hija de Dios o hijo de Dios, te va a azotar. Aleluya. Por eso la gente de Dios, cuando llega la enfermedad, busca a Dios. El mundano y el que está llamado para el infierno prefiere irse a buscar a otra gente. El de Dios se va de rodillas y le dice: castígame porque me amas. Versículo 7. Si soportáis ese castigo, esa disciplina, Dios te va a tratar como hijo. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? ¿Sabe cuál es el hijo que el padre no disciplina? Al que no ama. Pero si se os deja sin disciplina, de cual todos han sido participantes, todos los cristianos tienen que sufrir, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Y aquí viene algo hermoso. Es cierto, ninguna disciplina da alegría, toda disciplina causa tristeza, pero después de que usted se ejercite, mire la palabra ejercitados, le va a dar fruto apacible. Después de que usted aprenda a venir a orar, después de que usted aprenda a venir a estudiar, después de que usted aprenda en las mañanas y en la noche ese ejercicio, después de que usted aprenda, ahí sí Dios lo va a bendecir. Pero mientras usted aprende y usted se vuelve pusilánime, que unas veces sí, que otras veces no, pues tome su castigo para que afine. Y aquí me llama la atención, en 2 de Reyes 19, que Senaquerib, que Sargón II, Salmanasar, Tiglalpileser, Pul, los 5 reyes asirios anteriores que vienen desde el capítulo 15, que el profeta Isaías los conoció a todos. Bueno, conocer no, pero él estaba vivo cuando todos esos estaban actuando, ¿sí? Isaías sabía que ellos eran el castigo para que las 10 tribus del norte desaparecieran. Pero con Judá no se va a meter, porque Jerusalén es la niña de los ojos de Dios. Con esa no te me metes. ¿La cogieron? Amén. ¿Entendimos lo que está diciendo el texto? Sí, tranquilo, asirios, yo sé que los judíos a ustedes los menosprecian, porque a los judíos se les olvidó, Isaías 19, que los israelitas son terceros. Por encima de Israel está Egipto y Asiria. ¿Cómo la vio? Y les dice: cuando yo restaure todo, tranquilo que va a haber una calzada, una carretera desde Egipto, en Isaías 19 dice eso, desde Egipto hasta Siria va a haber una calzada. Mire, desde aquí hasta aquí, y esa calzada obligatoriamente tiene que pasar ¿por dónde? Por Jerusalén y por Damasco, por el país de Siria, a llegar aquí a los asirios. ¿Sí lo ven? Dios va a restaurar todo eso que hoy 2023 se andan dando plomo, que hoy se andan matando. Se me fueron. ¿Sí están por ahí? Buenas, ¿me escuchan? ¿Me oyen? Aquí estamos. Sí. Sí, señor. Sigamos leyendo entonces. Interesante. Por eso el 27 le dice: he conocido tu situación, tu salida, tu entrada, y ahora conozco tu furor contra mí. ¿Por qué? Porque ya le había dicho a Ezequías: vaya y tráigame el oro del templo de su Dios. ¿Cómo así? ¿Te llevaste mi oro? Ay, mire hermano, ay de los que tocan el diezmo y la ofrenda, ay, se no saben la maldición que ganan. Dese quieto, no coja las cosas de Dios y se las de otro.
Siga por aquí. Versículo 28. Por cuanto te has airado contra mí, por cuanto tu arrogancia. ¿A quién le está hablando Dios? A ver, si me estoy haciendo entender. ¿A quién le está hablando Dios? No es a Sennacherib. Sí, señora. Así. A Sennacherib. A los asirios. Y a sus antepasados, porque Sennacherib viene hablando de los reyes anteriores que se llevaron a sus hermanos las 10 tribus del norte. Yo pondré garfio en tu nariz y mi freno en tus labios. ¿Eso qué significa? ¿Qué significa eso? De calla la boca. Los comprará, los esclavizará. No te entendí nada, Yadira. Qué pena. ¿Qué dijiste? Lo esclavizará. Eso, o sea, como el caballo. ¡Pra! Hombre y esclavo. Eso. Y freno en la boca. Póngale cuidado. Te haré volver por el camino donde viniste. ¿Se acuerdan? Mire, ¿se acuerdan que la respuesta anterior, cuando Ezequías mandó fue a Isaías a que orara a su Dios? La respuesta anterior es: voy a poner un rumor para que se aleje. Ahora no. Ahora yo mismo me lo voy a llevar. Y esto será por señal, oh Ezequías, este año comeréis lo que nacerá de suyo, y el segundo año lo que nacerá de suyo, y el tercer año sembraréis y segaréis y plantaréis viñas y comeréis el fruto. ¿Qué había pasado? Que Sennacherib tenía rodeado a todo el mundo, los campos estaban destruidos para que nadie comiera. ¿Se dan cuenta? Cuando se fueron y dejaron quieto a Ezequías porque Sennacherib escuchó un rumor, ellos van destruyendo todo para que nadie coma. Entonces Dios les dice: tranquilos, esa tierra que destruyeron ellos, van a volver a comer ustedes. Y lo que hubiera escapado, lo que hubiera quedado de la casa de Judá, volverá a echar raíces abajo y llevará fruto arriba. Porque saldrá de Jerusalén remanente, y del monte de Sión los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará eso. ¿Saben una cosa? La diferencia de la oración de Ezequías, ¿cuál es? Que ahora Dios, se va a poner al frente y lo va a defender. Esa es la diferencia del verdadero evangelio a esas religiones. Esas religiones te enseñan a rezar, te enseñan a buscar mediadores, santos, intercesores. Aquí no. Aquí usted busca al mismo Dios. Usted necesita solo de su Hijo Jesucristo, no más. Del Santo de Israel, ese es Jesucristo. Esa es la diferencia nuestra. Que nosotros tenemos entrada directa ante el trono de la gracia por medio de la sangre de Cristo. Que no necesito ninguna cita, que no necesito ninguna consejería y esperar a ver si el pastor se desocupa para que me atienda y pueda hacer lo que yo quiero, porque andan tan ocupados. Eso están tan lejos los pastores hoy. Andan más pendientes de por allá que aquí, y uno muriéndose, necesitado, y no van y te visitan. Pero el diezmito sí, ¿no? Eso sí, tráigalo para acá. ¿Saben qué? Tú tienes entrada, no necesitas a ningún hombre. Tienes al pastor de pastores. El problema es que nosotros, orar, leer, eso que lo haga otro. Eso que sea el cura ya que se para y hace la ceremonia y todo, y se beben el vino y bueno, en fin, todo eso. Eso que lo hagan ellos allá. No, usted es el sacerdote. Usted ahora tiene una responsabilidad. Sigamos leyendo. Versículo 32. Por tanto, así dice Jehová, ¿acerca de quién? Ahora ya no le va a hablar al país, al imperio. Ahora le va a hablar a Sennacherib. No entrará en esta ciudad ni echará saeta en ella,
ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. ¿Se dieron cuenta? Marle, ¿dónde anda? Que no te veo, Lisset. Se me desapareció todo el mundo. Hoy no me ves. No, sí, Ay, no me ves. no, pues un pedazo de ceja, así. David, perdón, Ezequías el rey es descendiente de David. David es el tatarabuelo, el pentabuelo, no sé cuánto será. Y le dice, ¿sabe qué? Por amor a lo que hizo su antepasado. Por eso hay una teoría mía, hay una teoría. Después miraremos en el cielo si es verdad. Cuando yo veo que alguien se va a convertir o que Dios está llamando, lo primero le pregunto es si sus antepasados tenían pacto con Dios. Eso lo miro mucho. ¿Por qué? Porque si tenía pacto con Dios, eso puede ayudarle a usted. Y si usted tiene antepasados judíos, israelitas, más todavía. Ahora dice, versículo 35. Aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? Martica Piñeros, Dios te bendiga. Allá en Palmor, por allá arriba en San Jorge. Dios me la bendiga. Alguien que me diga, ¿quién es el ángel de Jehová? Jesús. Jesús antes de venir a nacer en la tierra. Dice, salió el Señor Jesús y mató en el campamento de los asirios a 185,000. ¿Cómo la vio? Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí todo era cuerpos muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, Adremelech y Sarecer, sus hijos, lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esarhadón, su hijo. ¿Cómo lo vieron? Andaba tan aletoso, dicen por ahí aquí en la costa, ¿no? Eso andaba con ínfulas de grande. Ah, que yo te voy a llevar preso y que te voy a hacer y deshacer. Sus hijos lo terminaron matando. Triste, ¿verdad? Triste. Me gustaría leer un momentico Isaías 38. Vámonos para Isaías 38. Que es el mismo texto, pero bajo la visión de Isaías. Y me gusta más el texto de Isaías. El 37, Judá librado de Sennacherib. 37. Isaías 37. Déjeme buscarlo acá. Me gusta más lo que pasa es que como estamos estudiando Segundo de Reyes tocó leerlo, pero me gusta leer más la versión de Isaías. Es más completa. 37. Cuando Ezequías oyó esto, rasgó su vestido, se cubrió de cilicio. Lo mismo, envió a Semna, a Eliaquim, a los ancianos, ¿sí?, cubiertos de cilicio, a Isaías, día de angustia, la que no tiene luz, no tiene fuerza, de las palabras del Rapsacés, a blasfemar, oyó, y se lo repite. Jehová tu Dios. ¿Ve? Hermana Lisset, ¿lo vio? Eleva pues su oración tú por el remanente que queda. O sea, ore usted a su Dios. ¿Qué artículo está metiendo ahora en Isaías? Voy ya en el 37:4. Estoy leyendo rapidito. Entonces Isaías le responde la mismo, es lo mismo. Pero me gusta por aquí más adelante dice, versículo 14. ¿Sí? Tomó Ezequías las cartas de las manos de los embajadores, ¿sí?, y subió a la casa de Jehová, las extendió y oró.
Jehová de los ejércitos que moras entre querubines, inclina, oh Jehová, tu rostro de Sennacherib. Ciertamente los reyes de Asiria destruyeron las tierras con sus comarcas, entregaron los dioses. Eso sí no está en el otro, esto sí es nuevo. Ahora pues Jehová, líbranos de su mano, para que todos los reyes, líbranos de su mano, Jehová Dios nuestro, sí, conozcan que tú eres Jehová. Entonces Isaías le dice, sí, la Virgen de Sión te menosprecia, a quien tú vituperaste, por mano yo cabí bebí las aguas, sus moradores. Versículo 18, he conocido tu entrada, ¿sí? Es que son las mismas palabras porque son palabras de Isaías tanto aquí como en el otro libro. Entonces son tal cual, ¿sí? Y dice, saldrá el remanente, no entrará, versículo 34, va a devolverse por el camino, salió el ángel de Jehová, ¿sí? Sí, tal cual está en Segundo de Reyes, también está aquí. Pero tiene unas partecitas mucho más amplias, ¿sí? Oigan, mis hermanos, a mí me queda impresionado, me estoy impresionado de que Sennacherib, o no Sennacherib, el imperio asirio, ¿no? Porque son varios reyes, durante casi 50 años, se llevaron las tribus del norte, atacaron a Judá, y ellos nunca se dieron cuenta que eran instrumento de Dios. ¿Me hago entender? Y yo como cristiano debo saber que si un enemigo se levanta contra mí, alguien que me diga por qué será. Si aparece una enfermedad, si aparece un problema económico, si tengo una necesidad, si tengo una guerra, ¿por qué es? ¿Quién me lo dice? A ver. Porque está haciendo las cosas mal. ¿Cómo? Hermana Luz Dari, ¿qué dijo? Hermana Luz Dari. Hermana Luz Dari, micrófono. No necesariamente. Eso le iba a decir. Ezequías había hecho bien las cosas. En los primeros versículos del capítulo 19, el versículo... Bueno, porque lo está afirmando. No, pero es que, espere. En el capítulo 18 de Segundo de Reyes, versículo 4, Ezequías quitó los lugares altos, las imágenes de acera, quebró los símbolos, quebró las... ¿No es cierto que usted esté haciendo mal? Es que Dios quiere afinarte, que es diferente. Dios quiere hacer algo contigo. Yo dije, está haciendo las cosas mal y lo está afirmando. Afirmando en su... ¿sí? No, señora, no. Ezequías no estaba haciendo las cosas mal. Es que Dios levanta enemigos para afinarte, así tú estés haciendo bien las cosas. Hermana Marta. Así es, y a veces las personas dicen que entre más busca de Dios, más se levanta el enemigo, pero es que Dios está usando el enemigo para fortalecerte o para cumplir tu propósito. Esa es la respuesta. Hermana Marta, cuénteme, Martica. Eso iba a decir de que por ahí dicen, hay un dicho que dice que al árbol que más da más frutos, al que más le tiran piedra. Entonces, quizás por los frutos que estaba dando, por eso le estaban sucediendo todas esas cosas. Bueno, mañana vamos a ver que también hay una cosita que a Ezequías se le olvidó y Dios lo está afinando. Mañana lo vamos a ver. Alberto, levantaste la mano, cuéntame. Sí, señor. Voy con la pregunta pringamosera. Son las 5:40, ¿no? Dale. Profe, si el Señor usa el enemigo para pulirlo a uno, porque es la voluntad de papá, el enemigo en ese momento está en obediencia. ¿Qué pasa? Sí.
¿Qué Sí, sucede? la pregunta es, ¿está en obediencia? ¿Está obedeciendo a Dios? O sea que podríamos nosotros, ante nuestros ojos humanos, decir que el malo está haciendo las cosas bien. Bueno, eso es retórica lo que tú estás usando. Recuerde que retórica es la manera en que adornamos las palabras para dar un significado. A ver, no todo el que me dice Señor, Señor entra al reino de los cielos. Llegarán a mi presencia y me dirán, sanamos enfermos, expulsamos demonios en tu nombre, predicamos tu palabra, y yo les voy a decir, no los conocí. ¿Sí? ¿Qué pasa? El diablo está sujeto a Dios. Cuando Dios le dice al diablo, ¿has visto a mi siervo Job? No hay varón como él en la tierra, derecho, correcto, da 4 cualidades. Y el diablo le dice, claro, ¿no es que usted lo tiene rodeado? Quítele lo que tiene para que vea. Sí, eso, Lisset, los asirios no sabían que eran instrumento de Dios para castigar a Israel. Entonces se enorgullecieron, por eso Dios los destruyó. Póngale cuidado, Albertico y los demás. Y Dios le dice al diablo, listo, vaya y toque todo lo que él tiene, pero a Job no lo toca. ¿Y qué pasó? Así fue. El diablo mató a los hijos de Job, le quitó el ganado, los camellos, los asnos, lo dejó pobre, le acabó las casas y quedó Job solo con la esposa. Y volvió otra vez el diablo ante Dios y Dios le volvió a decir, ¿te diste cuenta que no era cierto lo que tú hacías? Y el diablo le dice, claro, piel por piel, carne por carne, tócalo y verás que te va a dejar. Y Dios le dice al diablo, listo, mire, tóquele la carne, pero no le puede quitar la vida. Y viene una sarna, y Job cogía un traste y se rascaba. Imagínese la sarna tan brava que cogía un traste a rascarse. Ya te doy la palabra, Yadira. Imagínese, ¿cómo será la sarna? Que usted tiene que coger un tenedor para darse. ¿Obedeció el diablo a Dios? Sí. Y es que el diablo está condenado. Así le obedezca. Y así los asirios estuvieran haciendo lo que Dios decía, Dios los iba a castigar. Hay un problema con nosotros los cristianos del 2024. ¿Cuál? El antropocentrismo. ¿Qué significa eso? Que los cristianos colocaron al ser humano como importante con Dios. Y el problema es que el ser humano tiene que quitarse de la ecuación. ¿Por qué? Porque el problema verdadero, Alberto, Marle, Lisset, Martica, el problema verdadero es que hay una guerra entre Dios y el diablo y nosotros estamos en la mitad. El problema es entre Dios y el diablo. ¿Me hago entender? Entonces, Alberto, el hecho de que el diablo o el enemigo obedezca a Dios no quiere decir que se vaya a salvar o algo así. Por ejemplo, una pregunta. Un papá entrenador, ¿quién ha tenido un papá entrenador aquí? ¿Alguien ha tenido un papá entrenador? Un papá que juega fútbol y quiere que su hijo juegue fútbol. Ese fue mi caso. Entonces yo tuve un papá que desde que era muy chiquito trotaba con él, corría y me entrenaba. Él quería que jugara en la selección Colombia. Entonces, y tenía amigos y todo, y tenía los contactos y todo. Entonces, siendo un niño, empezó a meterme en el fútbol. Y yo recuerdo que salíamos todos los martes y los jueves a las 5 de la mañana a trotar. Y el sábado o domingo era partido de fútbol. Así se me fue a mí casi, póngale usted, 12 años de mi vida ahí, en ese cuento. No, 12 tampoco, 8 años en ese cuento. Ahora, si mi papá me quiere probar a mí, ¿qué tiene que hacer? Meterme un equipo, ¿verdad? Pero ¿qué tiene que hacer también después de meterme un equipo? Buscar un equipo contrario para que se me enfrente. ¿Mi papá es malo por buscar unos enemigos que se me enfrenten?
Bueno, no debió utilizar el fútbol, debió utilizar más bien el kung fu, el karate, el krav maga. Tu papá te entrena. Y como tu papá te entrena y te ama, te tiene que evaluar. ¿Qué busca entonces el papá? ¿Busca qué? Lo está probando. Lo está probando, pero ¿cómo lo prueba? Con un Pues adversario, lo una hace batalla. pasar por el juego. No, pero es que tú ya me estás hablando en términos espirituales. No, estoy hablando en términos humanos. Una batalla contra un Por adversario. eso lo hace sufrir, lo hace Eso. que se... Entonces, le busca un... ¿Cuál fue la palabra que utilizaste, Alberto? Le busca un... Adversario. Un ¿qué? Un adversario. Contrincante. Contendor. Satanás. Adversario significa. Entonces manda al diablo para que te ataque. Y el diablo viene con la grandeza que se da. Y el diablo no sabe que... Él sabe que va a ser destruido. Pero es que hasta el día de hoy yo no he visto en ninguna parte que de pronto el diablo se quiera arrepentir. No tiene Él arrepentimiento. se goza de ser diablo, él también se cree con poder y Sí. quiere poder, ¿no? Sí, claro, sí. Pero no, yo no he visto que en ninguna parte el diablo haya llorado para que Dios lo perdone igual. No, Él sigue su... es que hay una cosa, hermana. Recuerde que nosotros el arrepentimiento, ¿cómo llega? Por medio del Espíritu Santo. Él no tiene el Espíritu Santo. Hay hombres, hay personas, hay mujeres que no se quieren arrepentir. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu Santo. Hay personas que les llega la enfermedad, hermana, y les llega y siguen en su camino. ¿Me hago entender? Y les dio sida por la fornicación, el homosexualismo, y siguen ahí, no se salen. Le dio cáncer de pulmón de fumar. Dígame, ¿dejó de fumar? Alguien que me muestre, yo no lo conozco, ustedes tal vez, pero no conozco el primera persona que tenga cáncer de pulmón y haya dejado de fumar, sigue fumando. Aquí nosotros conocemos gente que tiene problemas de azúcar y sigue tomando gaseosa y comiendo torta. ¿Por qué? Porque no tienen ¿qué? El Espíritu Santo. Y el diablo menos va a tener Espíritu Santo. Alberto, ¿está por ahí? Entonces, Dios levanta Sí, señor, sí estoy. Dios levanta un adversario, Satanás, para El probarte. diablo no sabe que existe el Espíritu Santo. ¿Cómo? El diablo no sabe que existe el Espíritu Santo. No, sí sabe. Claro, lo ha visto, él ha estado allá. Pero el Espíritu Santo no trabaja en él. Oído, ¿qué hizo el Padre con su Hijo en Mateo 4? Lo llevó al desierto, lo puso a aguantar hambre 40 días y 40 noches y le llevó al diablo para que lo tentara. Pruébelo. Eso es algo que nosotros tenemos que entender. Ahora, el hecho de que el diablo obedezca a Dios o el hecho de que una persona obedezca a Dios no quiere decir que sea salvo. ¿Me hago entender? El hecho de que una persona resucite muertos, saque demonios, sane enfermos y predique bonito, no lo hace salvo. Tú sabes, Alberto, ¿está por ahí? Hay una frase que Dios, Sí. hay una frase que Dios acuñó aquí en la escuela. ¿Alguien recuerda esa frase cuando hablamos estos temas? Unción no es salvación. No se confunda. Unción, milagros, prodigios, no son garantía de que seas salvo. No entendí nada, Yadira. Qué pena. ¿Qué dijiste? La frase que usted siempre dice, soy salvo porque soy santo, o algo así. Eso. Soy santo no para ser salvo. Soy santo porque soy salvo. Entonces, terminando hoy, este Senaquerib, la segunda respuesta de Dios ya no es un rumor.
ahora me voy a meter con él y me lo voy a llevar preso y lo voy a matar. Y qué tristeza, ¿no? Esa grandeza de Senaquerib con el furor que llegó ante Judá. Vino el hijo y lo mató. 2 hijos lo mataron, adorando a su Dios en su templo. ¿Dónde quedó la vanagloria, el orgullo, la prepotencia? No, no sirvió de nada. Vamos a dejar hasta ahí y que el mensaje hoy nos enseña a nosotros. Romanos 8, 28. No se les olvide ese texto, por favor. ¿Qué dice Romanos 8, 28? Me imagino que lo saben de memoria, ¿verdad? Julie, ¿qué dice Romanos 8, 28? Si estás por ahí, Juliet. Es que ya estoy alistando a la niña para el colegio. Sí, tranquila, yo sé, no te afanes. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, el cáncer, las enfermedades del cerebro, lo que sea en el corazón, le ayudan para bien. Esto es porque usted ha sido llamado con un propósito. Tengo al enemigo en el cuello. ¿Qué está haciendo Dios? Te está probando. Aguante. Aguante. La Biblia dice que no te van a probar más de lo que tú resistas. Aguante. Y si la prueba es grande, por eso mire, aunque suena cliché, ese refrán es cierto. ¿Saben cuál es el refrán que estoy diciendo, no? Que Dios le da sus mejores batallas a sus mejores guerreros. Eso. Grandes batallas a grandes guerreros. Y si usted tiene una prueba inmensa, donde hay muerte, donde hay todo, es porque usted está siendo afinado. Pero Señor, yo oro y me levanto, Señor, yo estoy bien hasta con los diezmos, la ofrenda, las primicias. ¿Qué pasa? Te estoy afinando. Te estoy afinando. Váyanse para Deuteronomio para que vean cómo Dios por amor nos afina. Deuteronomio capítulo 7, 8. 8. Alguien que me ayude a leer el versículo 1 en adelante. Deuteronomio 8. Versículo 1. ¿Qué dice? Deuteronomio 8:1 dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acontecerá y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Hasta ahí, hermana Yadira. Hermana Yadira, hasta ahí. Qué pena contigo, es que el mochuelo me tenía... Uy, Dios mío, Yadira. Ay, ya. El Señor puso una emisora acá y el Señor pusieron la... Uy, no. Allá al frente, en la costa sí tienen esa mala costumbre, vecinos poner a como si el mundo entero no existiera. Te afligió, te hizo tener hambre, te puso a padecer. ¿Para qué? No para que Dios supiera qué había en tu corazón, no, Dios lo sabe, es para que tú sepas por qué Dios no te bendice. ¿Saben algo, hermanos? Y es duro decirlo, hay gente que está pobre porque Dios sabe que si lo llega a bendecir se va a torcer y se va a perder. Hay gente que a pesar de que Dios le hable y Dios le diga,
sigue siendo desobediente, rebelde, entonces Dios lo tiene que afinar. Recuerden ese Salmo 78, los afligía, los ponía a padecer, a sufrir, y ahí sí me buscaban de corazón. Hoy vemos que toda esta guerra, que las 10 tribus se fueron, que Judá fue atacada porque era el plan de Dios. Al finalizar, siempre fue el plan de Dios. Le llegaron a Jesús con el cuento, Jesús, sí, cuénteme. Su amigo Lázaro está enfermo, no había muerto, está enfermo, de muerte. Y Jesús se voltea a los discípulos y les dice, no se va a morir. Camine, vámonos. Y se fue para otro lado, no fue para Betania. Subió para el norte, se fue hacia el norte. Y después llegan y le dice el Señor a los discípulos, 3 días después, Lázaro duerme. Vámonos. Cuando Jesús empezó a caminar para ir a la casa de Lázaro, Lázaro no llevaba 3 días de muerto, llevaba como 1 día o 2 días de muerto. O sea, el camino es camino 1 día todavía. Y cuando Jesús llega, ¿sí? Marta llega brava y le dice, por tu culpa se murió mi hermano. Y le dice, ay, Marta, deje molestar, tu hermano va a resucitar. Y ella pensaba que era la resurrección postrera. Y él le dijo, no te he dicho que si tuvieres fe verás la gloria de Dios. Cálmese. Y después María, o creo que fue viceversa, no recuerdo el orden, si primero fue Marta o María, las hermanas de Lázaro, pero toditas dos llegaron a decirle a Jesús que él era el culpable. Ay, no, es que ustedes no entienden que esto que va a pasar es para glorificar al Padre. Déjelo, resucito. Lázaro, sal fuera, y se acabó la chilladera y la lloradera. Porque no entendían que Dios tiene el control. Suéltale el control de tu vida a Dios. Ya pronto vamos a empezar a orar a las 4. Ya agradezco al Señor por las personas que dan sus diezmos, sus ofrendas juiciosos. Ya dieron para la guitarra. Entonces vamos a comprar la guitarra y vamos a volver a tener nuestro tiempo de adoración, ¿sí? Otra vez juiciosos, en las mañanas y en las noches. Los que quieran, los invito para que vengan a las 4, y de 4 a 5 oramos y alabamos a Dios. Y otra vez vamos a comenzar a las 7, de 7 a 8 a estudiar, a orar y a leer. Y después la clase. Mis hermanos, Dios tiene el control. Espero que la prueba que usted tenga sea para mejorar y no sea que se aparte. Esperemos a ver, ¿ok? Los que están en Facebook, Dios les bendiga. Espero volverlos a ver. Muy bien. ¿Ok?